El rey Felipe II abrió de un golpe las puertas de la habitación de su hijo. No acudió como padre, sino como un general al frente de una invasión, vestido de pies a cabeza con su armadura de batalla. El príncipe don Carlos, heredero del imperio más poderoso de la tierra, se despertó sobresaltado al ver su habitación llena de guardias armados y a su propio padre al frente de ellos. El rostro del rey era una máscara de frío de ver, con los ojos indescifrables tras la visera de acero. En ese momento escalofriante y sobrecogedor, el príncipe comprendió que no se trataba de una reprimenda. No era un castigo, era un arresto. El hombre que le había dado la vida había venido a arrebatarle la libertad, y el deber de un rey estaba a punto de aniquilar el amor de un padre. Este momento de traición familiar resonaría en todas las cortes de Europa. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Para entender cómo un rey pudo convertirse en el carcelero de su único hijo y heredero, debemos remontarnos al principio, a un nacimiento real que fue considerado tanto un milagro divino como una terrible maldición oculta. Antes de adentrarnos en nuestra historia, os invito a suscribiros al canal. Es la mejor manera de acompañarnos en todas nuestras futuras exploraciones de los rincones olvidados del pasado. Antes de que don Carlos diera su primer aliento, ya era un prisionero de su propia sangre. Era el año 1545 y en el Palacio Real Español, los cortesanos susurraban emocionados sobre el futuro heredero. Pero, a puerta cerrada, los médicos reales intercambiaban miradas preocupadas. Ellos sabían algo que los nobles que celebraban no sabían. Este niño era el producto de un linaje tan entrelazado, tan obsesivamente puro, que se había convertido en veneno. Esto es lo que significaba la pureza para los Habsburgo. Carlos tenía 6 tatarabuelos, solo 6. Una persona normal tiene 16. Piénsalo por un momento. 10 de sus antepasados habían sido borrados a través de generaciones de tíos que se casaban con sobrinas, de primos hermanos que se casaban con primos hermanos, todo en nombre de mantener la sangre de la corona sin mancha de forasteros. El árbol genealógico no se ramificaba, se estrangulaba a sí mismo. Los escribas de la corte registraron su nacimiento con plumas ornamentadas y tinta dorada, pero no pudieron registrar el daño invisible codificado en sus propias células. Cuando Carlos finalmente vino al mundo el 8 de julio de 1545, las comadronas notaron que su cabeza tenía una forma extraña y que sus llantos eran más débiles de lo normal, pero estaba vivo y era varón, y eso era suficiente para celebrar. Su madre, María Manuela de Portugal, lo sostuvo en brazos exactamente una vez. Tenía apenas 17 años y estaba agotada por un parto brutal que le había destrozado el cuerpo por dentro. La fiebre apareció a las pocas horas. Mientras la corte celebraba el nacimiento de un príncipe, la piel de María ardía como pergamino. Susurraba oraciones en portugués, la lengua de su patria, mientras sus damas de compañía le presionaban paños fríos en la frente. 4 días, eso fue todo lo que tuvo. 4 días para ser madre antes de que la infección se la llevara. Las mismas campanas que habían repicado por el nacimiento de Carlos anunciaban ahora el funeral de María. El pequeño príncipe, envuelto en seda e ignorante de su pérdida, le había costado la vida a su madre antes de que pudiera siquiera enfocar la vista para ver su rostro. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. María no era solo la madre de Carlos, también era su prima hermana. Sus padres eran hermanos, sus madres eran hermanas. No se trataba solo de un matrimonio, era una cámara de eco genética. La misma sangre que había matado a María ahora fluía por las venas de Carlos, llevando consigo generaciones de daños acumulados. El rey Felipe, de apenas 20 años, se encontraba en el funeral de su esposa, sosteniendo a su hijo recién nacido. Los cortesanos veían a un viudo afligido con su heredero, pero Felipe vio algo más en ese momento. Vio el precio de la pureza. Su hijo había sobrevivido, sí, pero ¿a qué precio? Y aún más aterrador. ¿Qué costes invisibles quedaban por pagar? Las nodrizas informaron de cosas preocupantes. La alimentación del bebé era irregular. Sus patrones de sueño eran caóticos. Gritaba durante horas sin motivo y luego caía en un estupor mortal que aterrorizaba a los sirvientes. Una nodriza juró que lo vio dejar de respirar por completo durante casi un minuto antes de volver a la vida jadeando como un hombre que se ahoga y sale a la superficie. Pero los problemas infantiles eran comunes en las guarderías reales. Los médicos de la corte aseguraron a Felipe que el niño crecería fuerte. Después de todo, llevaba la sangre de emperadores, de conquistadores, que habían reclamado la mitad del mundo para España. Sin duda, ese legado se manifestaría en la grandeza. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban.
La sangre de los emperadores era precisamente el problema. Cada generación de matrimonios entre parientes había sido como añadir otro eslabón a una cadena invisible, y Carlos los llevaba todos. La mandíbula de los Habsburgo, esa famosa deformidad, era solo el signo visible de un daño más profundo. Lo que se escondía debajo sería mucho peor. La maldición no era mística, era matemática. La ruleta genética jugaba con probabilidades cada vez más terribles, y Carlos había perdido esa partida antes incluso de tener la oportunidad de jugar. Cada célula de su cuerpo llevaba los errores acumulados de sus antepasados, su orgullo, su obsesión por mantener el poder dentro de la familia a cualquier precio. Había sobrevivido a su nacimiento, un príncipe huérfano de madre nacido en una jaula genética. Pero la maldición de su sangre no era solo un número en un árbol genealógico. Pronto se haría visible para todo el mundo, grabada en sus propios huesos. El armero real estaba sudando. La coraza forjada con el mejor acero de Milán simplemente no le quedaba bien. Había medido al príncipe de Aureus 3 veces. Cada medida era más desconcertante que la anterior. El lado izquierdo del torso del príncipe se curvaba hacia adentro, donde debería expandirse. El hombro derecho era casi 5 centímetros más alto que el izquierdo. Por más que martillara o remodelara, no podía hacer que la armadura estándar se ajustara al cuerpo de este niño de 13 años que desafiaba la simetría. Carlos permanecía allí, con los brazos extendidos, mientras el armero luchaba. La respiración del príncipe era entrecortada, no por el esfuerzo, sino porque su pecho hundido no podía expandirse por completo. Cada respiración era una batalla que su caja torácica deformada libraba contra sus pulmones. La corte fingía no darse cuenta, pero Carlos oía sus susurros resonar en las paredes de piedra. Las pruebas físicas de su maldita estirpe eran cada vez más difíciles de ocultar. Su cráneo había crecido de forma asimétrica, abultándose en un lado como un melón que se ha dejado demasiado tiempo al sol. Los retratos del palacio requerían ángulos cada vez más creativos para disimularlo. Su pierna izquierda había dejado de crecer al mismo ritmo que la derecha, lo que le obligaba a caminar con un extraño paso tambaleante que hacía clic y raspaba los suelos de mármol. Pero aquí está la cuestión del derecho divino. Asume la perfección divina. En la España del siglo XVI, el cuerpo del rey se consideraba un reflejo del favor de Dios. Un aspecto fuerte y simétrico demostraba la bendición del cielo sobre la línea real. Pero, ¿qué decía la forma retorcida de Carlos sobre los Habsburgo? ¿Qué decía sobre la propia España? Los médicos de la corte elaboraron explicaciones muy elaboradas. Los humores del príncipe estaban desequilibrados. Sus estrellas estaban mal alineadas al nacer. Cualquier cosa menos la verdad de que generaciones de endogamia de los Habsburgo habían producido finalmente su resultado inevitable. Le recetaron tratamientos que hoy en día parecen torturas, sangrías para equilibrar sus humores, baños de mercurio para enderezar su columna vertebral, botas de hierro especialmente diseñadas para forzar el estiramiento de su pierna más corta. Carlos lo soportó todo con una furia que hacía huir a los sirvientes de su presencia. Cuando cada noche le quitaban las botas de metal, se oían sus gritos resonando por los pasillos del palacio, no solo por el dolor, sino por la rabia que le producía la traición de su propio cuerpo. Se suponía que debía ser perfecto, se suponía que debía ser rey. Los tutores reales informaron de signos aún más preocupantes. La atención del príncipe se distraía constantemente, se fijaba en detalles extraños. El patrón de las grietas del techo, el sonido de su propia respiración mientras ignoraba lecciones vitales de política. Hablaba a ráfagas rápidas o no hablaba en absoluto. Algunos días hablaba con la elocuencia que se esperaba de la realeza. Otros días apenas podía formar frases coherentes. Su lengua parecía tropezar consigo misma. Y luego estaban los dolores de cabeza aplastantes, que lo enviaban a sus aposentos durante días enteros. Los sirvientes le oían golpear su cráneo deforme contra las paredes de piedra, tratando de expulsar el dolor con más dolor. Cuando salía, tenía los ojos inyectados en sangre, desenfocados, como si estuviera viendo a través de nuestro mundo hacia otro lugar terrible. Las propuestas de matrimonio comenzaron a llegar cuando Carlos cumplió 14 años. Las familias reales de toda Europa enviaron retratos de sus hijas, cada una buscando una alianza con el vasto imperio español. Pero Felipe retrasaba, desviaba, ponía excusas. ¿Cómo podía enviar descripciones sinceras de su hijo a las posibles novias? ¿Cómo podía explicar que el heredero al trono no podía mantenerse erguido, no podía respirar correctamente, ni siquiera podía llevar una armadura como un verdadero príncipe español? Los embajadores extranjeros que conocían a Carlos enviaban mensajes codificados a sus cortes.
El príncipe muestra signos de debilidad. Escribían con cautela. Su constitución parece delicada. No se atrevieron a escribir la verdad, que el heredero al trono español parecía algo roto y mal ensamblado, como una muñeca de porcelana destrozada y pegada por un artesano ciego. Los sirvientes tenían sus propias teorías, que susurraban entre ellos. Algunos decían que el fantasma de su madre rondaba sus huesos retorcidos, como castigo por la unión antinatural que lo había engendrado. Otros afirmaban que se podían ver los pecados de sus antepasados escritos en su carne. Cada deformidad era la manifestación del orgullo de toda una generación. Pero las deformidades externas no eran nada comparadas con la oscuridad que se estaba arraigando en su interior. Una crueldad monstruosa crecía en el joven príncipe y estaba a punto de revelarse de la forma más grotesca imaginable. El zapatero real presentó las botas, temblando. Había cometido un error y no tenía ni idea de que su castigo sería cortarlas y comérselas. Todo comenzó como una prueba normal en los aposentos de Carlos. El artesano había trabajado durante semanas en estas botas, diseñadas especialmente para adaptarse a la pierna más corta del príncipe. Pero cuando Carlos se las probó, la bota izquierda le apretaba ligeramente, lo suficiente como para enfurecerlo y convertir la elegante habitación en un teatro de humillación. «Cómatelas», ordenó Carlos con una voz inquietantemente tranquila. El zapatero se rió nerviosamente, seguro de haber oído mal. Pero los ojos del príncipe, esos ojos inyectados en sangre y desenfocados, no mostraban ningún atisbo de humor. Córtalas en pedazos y cómelas. Ahora la corte observaba en silencio horrorizada mientras el zapatero, con lágrimas corriendo por su rostro, cogía su propio cuchillo de artesano y lo clavaba en el cuero. El sonido del corte llenó la habitación, lentos y deliberados cortes a través del material que había tardado semanas en perfeccionar. Luego vino el peor sonido, el masticar. El crujido rítmico y forzado de un hombre comiéndose su propio sustento mientras un príncipe de 17 años observaba con satisfacción. Pero aquí es donde se vuelve realmente inquietante. No se trataba de un incidente aislado, era un patrón. Las cocinas del palacio contaban historias que hacían palidecer a los soldados más curtidos. Carlos había desarrollado una fascinación por ver morir a los animales. No le gustaba la caza, que era noble, ni siquiera el sacrificio, que era necesario. Quería ver sufrimiento. Ordenaba que le trajeran conejos vivos a sus aposentos y luego los asaba vivos en la chimenea, cronometrando cuánto duraban sus gritos. Los sirvientes encargados de limpiar sus habitaciones encontraban los restos carbonizados dispuestos en cuidados patrones, como si se tratara de arte grotesco. Un joven paje cometió el error de reírse de la cojera del príncipe. Carlos lo oyó. Siempre oía las burlas, reales o imaginarias. Esa noche, el chico se despertó y vio al príncipe de pie junto a su cama con un atizador de la chimenea, que brillaba en la oscuridad. Lo único que le salvó fue el propio cuerpo de Carlos, que le traicionó. Blandió el atizador, pero perdió el equilibrio, lo que le dio tiempo al paje para huir gritando por el pasillo. La violencia era cada vez más difícil de contener. Durante una reunión con dignatarios portugueses, Carlos agarró de repente un cuchillo de la mesa y lo puso en la garganta de un embajador, exigiéndole que admitiera que Portugal era inferior a España. La cuidadosa formación diplomática del hombre se desmoronó al sentir la hoja presionando su piel y al ver la salvaje excitación en los ojos del príncipe. El rey Felipe tuvo que intervenir personalmente, convenciendo a su hijo con suavidad para que bajara el arma, como se apacigua a un perro rabioso, pero lo que más aterrorizaba a la corte no era la violencia en sí misma, era la inteligencia que había detrás. Carlos no estaba simplemente loco, era astuto en su crueldad, sabía exactamente a quién podía atormentar sin consecuencias, se cebaba con los sirvientes, los artesanos, cualquiera que no tuviera poder político para resistirse. Cuando estaban presentes los nobles de alto rango, podía hacer el papel de príncipe atribulado pero manejable. En cuanto se marchaban, se le caía la máscara. Los médicos de la corte ofrecían sus explicaciones. Los humores desequilibrados del príncipe le causaban un exceso de colesterol. Su cráneo deformado ejercía presión sobre su cerebro, creando impulsos violentos. Pero en privado, incluso ellos se preguntaban si había algo más oscuro en juego. ¿Esta locura había nacido de su condición física? ¿O era algo más? Un mal fundamental que habría existido incluso en un cuerpo perfecto. Su padre, Felipe, lo intentó todo. Trajeron sacerdotes para rezar por Carlos. Se consultó a las mentes más brillantes de Europa. Se establecieron rutinas elaboradas para controlar los peores impulsos del príncipe, pero nada funcionó.
En todo caso, los intentos de controlarlo solo lo hicieron más creativo en su crueldad. Los sirvientes desarrollaron un elaborado sistema de alerta. Cuando los pasos de Carlos resonaban en los pasillos, ese característico tambaleo se extendía como la pólvora. Las criadas abandonaban sus tareas, los pinches de cocina se escondían en las despensas, incluso los guardias encontraban asuntos urgentes en otros lugares. El heredero al trono se había convertido en un monstruo del que todos huían. Un príncipe tan inestable era una amenaza, pero se le podía controlar, contener. Eso fue hasta que su propio padre le asestó un golpe psicológico tan personal, tan profundamente humillante, que encendió la ira de Carlos y la convirtió en un infierno. Todos los hombres de la corte española miraban con admiración a la nueva reina, Isabel de Valois. Pero el príncipe Carlos la miraba con algo más, con el resentimiento ardiente de un hombre que veía lo que le habían robado. La traición había sido una obra maestra de la manipulación política. En un principio, Isabel había sido prometida a Carlos como parte de un tratado de paz entre España y Francia. Durante meses, el joven príncipe había contemplado su retrato, memorizando cada detalle de la bella princesa francesa que sería su esposa. Por primera vez en su retorcida vida, se le ofrecía algo puro, algo que sería solo suyo, pero Felipe tenía otros planes. El rey había enviudado recientemente y España necesitaba una reina más que una futura princesa. En un sorprendente giro que conmocionó a las cortes europeas, Felipe se casó con Isabel. El padre le quitó al hijo lo que le había sido prometido, y lo hizo con el frío cálculo de un maestro de ajedrez que reclama una reina. El día de la boda fue una tortura elevada a la categoría de arte. Carlos tuvo que asistir, permanecer allí de pie con un traje hecho a medida para ocultar sus deformidades y ver cómo su padre se casaba con su prometida. Isabel estaba radiante, joven, elegante, todo lo que Carlos nunca podría hacer. Cuando ella pronunció sus votos a Felipe, Carlos los escuchó como un robo. Cada palabra que ella le dijo a su padre había sido pensada para él. Y aquí viene lo más cruel. Elizabeth era amable con él. Trataba a Carlos con auténtica calidez, quizá por lástima, quizá por culpa. Lo llamaba querido primo y lo incluía en las actividades de la corte, pero su amabilidad era ácido sobre una herida abierta. Cada sonrisa que le dedicaba era un recordatorio de lo que había perdido. Cada momento de gentileza resaltaba lo que nunca tendría. La corte observaba cómo se desarrollaba a diario esta tortura psicológica. En las cenas de Estado, Carlos se sentaba en la mesa principal, obligado a ver a su padre y a Isabel juntos. La forma en que Felipe le posaba la mano de forma posesiva sobre la de ella. Las conversaciones en voz baja que mantenían en francés. Un idioma con el que Carlos tenía dificultades debido a sus problemas del habla. Las miradas que se intercambiaban y que hablaban del lecho matrimonial. El lecho que debería haber sido suyo. La obsesión de Carlos creció como un cáncer. Se colocaba en lugares desde donde podía observar las rutinas diarias de Isabel. Cuando ella paseaba por los jardines, él la seguía a distancia, pero su andar desigual le impedía pasar desapercibido. El sonido de sus pies arrastrándose por la grava se convirtió en una broma entre los cortesanos. Siempre se sabía cuando el príncipe estaba acechando a la reina. Empezó a dejarle regalos, pero no eran los típicos regalos de corte, sino ofrendas extrañas e inquietantes. Pájaros muertos dispuestos en patrones fuera de sus aposentos, mechones de su propio cabello trenzados en intrincados diseños. Una vez, de forma espantosa, le dejó un retrato suyo que había desfigurado meticulosamente, tachando la figura de su padre donde quiera que aparecía y dibujándose a sí mismo de forma tosca en el lugar de Felipe. Elizabeth, hay que reconocerlo, lo manejó con elegancia. Nunca se quejó en público, nunca le dio a Carlos la reacción que él ansiaba. Pero sus damas de compañía informaron de que había empezado a cerrar con llave sus aposentos por la noche y que miraba a su alrededor cuando caminaba sola. La princesa francesa, que había llegado tan segura de sí misma, se movía por el palacio como una presa. El punto de ruptura llegó en un baile de máscaras de la corte. Carlos, envalentonado por el vino y el anonimato de su máscara, se acercó a Isabel durante un baile. Los músicos de la corte tocaban mientras él le susurraba algo al oído. Algo que hizo que su rostro se pusiera pálido bajo su propia máscara. Ella se excusó inmediatamente y Felipe siguió a su hijo con una mirada que helaba la sangre. Nadie sabe exactamente qué dijo Carlos aquella noche, pero desde ese momento Isabel nunca volvió a estar a solas con él. Se colocaban guardias discretamente cada vez que el príncipe podía encontrarse con la reina. Sus interacciones se limitaban a ceremonias públicas en las que docenas de ojos podían controlar cada palabra.
cada gesto. La humillación de Carlos se convirtió en algo más oscuro que el simple resentimiento. Empezó a decir a todo el que quisiera escucharle que su padre le había robado la vida, el futuro, su propia razón de ser. Sus divagaciones se volvieron más violentas, más específicas. Hablaba de venganza, de justicia, de recuperar lo que era suyo por derecho. Su mente, ya un polvorín de resentimiento y paranoia, estaba ahora lista para explotar. Solo haría falta un pequeño choque físico para detonarla, y este llegó en forma de una simple escalera. En 1562, don Carlos persiguió a una sirvienta por una escalera de piedra. Nunca la alcanzó. En cambio, su cuerpo defectuoso lo traicionó y cayó. El delito de la chica había sido sencillo. Lo había visto sin sus zapatos especiales y había observado su pie retorcido en toda su deformidad. Su grito involuntario de sorpresa había desencadenado su ira. Ella huyó por la estrecha escalera de servicio mientras Carlos la perseguía con paso vacilante, convirtiendo su intención asesina en torpeza fatal. Su pierna más fuerte compensó en exceso la debilidad de la otra, y su cráneo deformado le hizo perder el equilibrio. Los testigos dijeron que pareció quedarse suspendido en el aire durante un instante, agitando los brazos frenéticamente antes de que la gravedad se lo llevara. El sonido de su cabeza al golpear la piedra resonó en el palacio como una campana que anunciaba la fatalidad. Luego silencio. Carlos permaneció inconsciente durante 3 días. Se había fracturado el cráneo. El hueso, ya de por sí deforme, ahora estaba agrietado como un huevo. Le salía líquido por los oídos. Respiraba con jadeos entrecortados que sonaban como la muerte acercándose. Felipe convocó a todos los médicos de España y ofreció fortunas a quien pudiera salvar a su heredero. Los médicos intentaron todo lo que la ciencia medieval podía concebir. Le sangraron hasta que las sábanas quedaron empapadas de sangre. Le aplicaron picus de escarabajos molidos y mercurio. Rezaron por él en latín, griego y hebreo. Nada funcionó. La fiebre del príncipe subió hasta que su piel parecía pergamino a punto de arder. Entonces llegó el doctor Pinter con su solución radical. ¿Trepación? Perforar el cráneo para liberar los humores malignos atrapados en su interior. Era un procedimiento que mataba más veces de las que curaba, pero Carlos se estaba muriendo de todos modos. Felipe, desesperado, dio su consentimiento. La operación se llevó a cabo a medianoche. Los médicos creían que la posición de la luna ayudaría a la curación. Despejaron la habitación de Carlos y solo dejaron entrar al equipo médico y a 2 hombres fuertes para sujetar al príncipe si se despertaba durante la intervención. El sonido del taladro perforando el hueso se oyó a través de las paredes del palacio. Los sirvientes juraron más tarde que lo oyeron en sus pesadillas durante años. Ese chirrido y ese rasguño al penetrar el cráneo. Aquí viene la parte realmente espeluznante. Carlos se despertó. A mitad de la intervención abrió los ojos de golpe. Los médicos registraron que no gritó, se limitó a mirar al techo, plenamente consciente mientras le taladraban la cabeza, moviendo los labios en lo que podrían haber sido una plegaria o una maldición. Los hombres fuertes tuvieron que sujetarle los brazos mientras su cuerpo se convulsionaba, luchando contra las ataduras, mientras el cirujano continuaba con su terrible trabajo. Cuando el cráneo finalmente cedió, se oyó la liberación de la presión, un sonido húmedo y succionante al escapar la sangre y el líquido atrapados. El cirujano insertó un tubo de plata para mantener abierto el orificio y dejar que el veneno se drenara. Durante 2 semanas, Carlos permaneció allí con un agujero en la cabeza, flotando entre la conciencia y el delirio. En sus sueños febriles, deliraba sobre Elizabeth, sobre su padre, sobre conspiraciones que podrían haber sido reales o imaginarias. Hablaba con personas que no estaban allí. Mantenía conversaciones con su madre muerta en un portugués que nunca había aprendido. Los médicos tomaban notas tratando de separar el delirio de la confesión. Entonces, milagrosamente, la fiebre bajó. Carlos recuperó la lucidez. Reconoció rostros. Habló con coherencia e incluso logró comer alimentos sólidos. La corte se regocijó. Se había salvado el aire. Dios había tenido piedad del trono español, pero algo fundamental había cambiado. El Carlos que despertó de aquel procedimiento no era el mismo que había caído. El trauma físico había reordenado algo en su cerebro ya dañado. Donde antes había crueldad templada por la astucia, ahora solo había locura pura y sin filtros. Se convenció de que todo el mundo conspiraba contra él. Probaba la comida en busca de veneno y obligaba a los sirvientes a probarla primero.
Dormía con armas bajo la almohada. Empezó a hacer listas con los nombres de las personas que consideraba sus enemigos, con planes detallados para castigarlas cuando se convirtiera en rey. Lo más aterrador de todo era que empezó a hablar abiertamente de su padre, no con el resentimiento anterior hacia Isabel, sino con algo más frío y calculado. Hacía preguntas hipotéticas a los embajadores extranjeros. ¿Qué pasaría si un príncipe necesitara destituir a un rey incapaz? ¿Cómo habían gestionado otras naciones la sucesión cuando el monarca actual había perdido el favor de Dios? Lo que surgió de aquel lecho de enfermo ya no era solo un niño cruel o un amante despechado. Era una criatura paranoica y delirante que ahora hablaba abiertamente de matar a su propio padre. Y el rey Felipe estaba escuchando. El rey Felipe estaba sentado en su cavernoso y oscuro estudio, con una carta en la mano. Era un informe de un espía que confirmaba su mayor temor. Su hijo, el heredero al trono, estaba planeando una traición. La carta detallaba la reciente reunión de Carlos con don Juan de Austria, medio hermano de Felipe. El príncipe le había propuesto huir a los Países Bajos, donde el dominio español ya se veía amenazado por una revuelta. Se presentaría como una alternativa a su padre, un libertador que concedería las libertades que Felipe le negaba. Los enemigos del imperio español se unirían a él. Se desataría una guerra civil. Felipe dejó la carta sobre la mesa con las manos temblorosas. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de mapas de los vastos territorios del imperio español que se extendían desde América hasta Filipinas, todos unidos por la férrea voluntad de la corona española. Un príncipe loco podía destrozarlo todo, pero no se trataba solo del imperio. Las paredes estaban cubiertas de mapas de los vastos territorios de su imperio, que se extendían desde América hasta Filipinas, todos unidos por la férrea voluntad de la corona española. Un príncipe loco podía destrozarlo todo, pero no se trataba solo del imperio, se trataba del amor de un padre que chocaba con el deber de un rey. Felipe lo había intentado todo para salvar a Carlos. Había perdonado la violencia, pasado por alto las amenazas, atribuido cada atrocidad a la enfermedad en lugar de a la maldad. Incluso ahora, una parte de él quería quemar la carta, fingir que nunca la había leído. El rey pidió más informes. Estos pintaban un panorama cada vez más condenatorio. Carlos había estado acumulando armas en sus aposentos. Intentó sobornar a los guardias para obtener información sobre la seguridad del palacio. Lo más condenatorio de todo era que había enviado cartas cifradas a enemigos conocidos de España, poniendo a prueba su disposición a apoyar un golpe de Estado. Esto es lo que hizo que la decisión de Felipe fuera realmente agonizante. Entendía la rabia de su hijo. Sabía que había fallado a Carlos como padre. Las deformidades del niño, su locura, incluso su crueldad, todo ello provenía de las decisiones que habían tomado los antepasados de Felipe, de la estirpe que Felipe había continuado. Cada hueso retorcido del cuerpo de Carlos era un monumento al orgullo de los Habsburgo. Felipe comenzó sus contramedidas con una sutileza desgarradora. Asignó nuevos sirvientes a Carlos, hombres leales que informaban de cada palabra. Hizo que retiraran discretamente las armas del príncipe durante la limpieza, con la esperanza de que Carlos no se diera cuenta. Incluso intentó por última vez llegar a su hijo, invitándolo a dar largos paseos en los que le hablaba del legado, del deber, del peso de la corona. Carlos respondió con una paranoia cada vez mayor. Acusó a su padre de envenenarlo, de robarle su derecho de nacimiento, de ser un tirano que había perdido el mandato del cielo. Durante una cena se levantó y declaró ante toda la corte que Felipe no era apto para gobernar, que España necesitaba sangre joven, no el temeroso control de un anciano. El silencio que siguió fue ensordecedor. La situación internacional hacía imposible cualquier demora. Los espías de Felipe informaban de que las cortes extranjeras estaban observando, esperando. Si Carlos huía de España y se presentaba como un príncipe injustamente tratado en busca de justicia, encontraría apoyo. Los franceses lo utilizarían contra España. Los protestantes de los Países Bajos se unirían a él. El delicado equilibrio del orden europeo se derrumbaría y estallaría la guerra. Felipe comenzó a escribir cartas, docenas de ellas, a todas las cortes importantes de Europa, no órdenes ni amenazas, sino explicaciones cuidadosas. Describía la enfermedad de Carlos en términos vagos pero condenatorios. Hablaba de la carga de un padre, del terrible deber de un rey. Estaba preparando el terreno, asegurándose de que, cuando actuara, el mundo lo entendería. El golpe final llegó en enero de 1568. Carlos reunió a sus sirvientes de mayor confianza y les reveló su plan para huir en cuestión de días.
Primero escaparía a Italia y luego se dirigiría a los Países Bajos. Tenía promesas de paso seguro y ofertas de apoyo. En su locura creía de verdad que podría regresar al frente de un ejército y reclamar lo que era suyo. Uno de esos sirvientes de confianza era espía de Felipe. En cuestión de horas, el rey lo supo todo. Esa noche Felipe tomó una decisión. Pidió su armadura. No la ceremonial, sino la verdadera armadura de batalla. Sus consejeros estaban desconcertados. No había ningún enemigo a las puertas, ninguna rebelión que aplastar. Pero Felipe sabía más. El enemigo estaba dentro. El enemigo era su sangre, su fracaso, su hijo. Mientras se abrochaba cada pieza de acero, Felipe se transformó. El padre moría con cada hebilla que abrochaba. Lo que quedó fue el rey de España, defensor de la fe, protector de un imperio que no podía caer en la locura. La decisión estaba tomada, el deber por encima de la sangre, el reino por encima del hijo. En la noche del 18 de enero de 1568, el rey Felipe II pidió su armadura no para ir a la batalla, sino para recorrer en silencio los pasillos del palacio y enfrentarse a su propio hijo. Un médico se acercó a la puerta de la prisión y oyó al príncipe murmurar: «Me estoy pudriendo y me dejan pudrirme». Habían pasado 6 meses desde el arresto. Carlos había sido trasladado a una habitación en una torre, técnicamente cómoda, con muebles dignos de un príncipe, pero una prisión al fin y al cabo. Las ventanas estaban enrejadas, la puerta estaba cerrada con llave desde fuera, y lenta y metódicamente, el aire del trono español se estaba descomponiendo mientras aún estaba vivo. El deterioro físico era espantoso. Sin ejercicio, el cuerpo ya débil de Carlos comenzó a atrofiarse. Su pierna más corta, que ya no tenía que soportar peso, se marchitó aún más. Le aparecieron úlceras por presión en los puntos donde su columna vertebral torcida presionaba contra el colchón, pero el deterioro realmente devastador era mental. El aislamiento alimentaba su paranoia hasta el punto de que la realidad misma se volvió negociable. Mantenía conversaciones con visitantes invisibles. Los sirvientes que le llevaban la comida informaban de que ponía cubiertos para personas que no estaban allí. Su madre muerta, antiguos reyes españoles, a veces incluso diferentes versiones de sí mismo. Se enfurecía con estos fantasmas, les suplicaba, celebraba reuniones del consejo con el aire. El olor se volvió insoportable. Carlos se negaba a bañarse, convencido de que el agua estaba envenenada. Su orinal permanecía sin vaciar durante días porque creía que los sirvientes le robaban la agua para practicar magia negra. Las llagas de su cuero cabelludo, quizá debido a una antigua lesión en la cabeza, quizá por negligencia, supuraban constantemente. El hedor a descomposición precedía a cualquier visitante a metros de distancia. Pero aquí viene lo más aterrador. Felipe lo sabía. El rey recibía informes diarios sobre el estado de su hijo. Leía sobre las llagas purulentas, las conversaciones delirantes con fantasmas, la transformación gradual de un príncipe en algo apenas humano, y no hacía nada. No se envió a ningún médico, no se autorizó ningún tratamiento. Se dejó que Carlos se pudriera tal y como él había dicho. Los momentos de lucidez del príncipe eran quizás peores que su locura. De repente se daba cuenta de dónde estaba y de lo que le estaba pasando. En esos momentos escribía cartas frenéticas a su padre, en las que alternaba entre suplicar perdón y proferir amenazas. Felipe guardó todas las cartas, pero nunca respondió. El silencio era más cruel que cualquier tortura. En julio, Carlos apenas podía caminar. Sus músculos se habían atrofiado. Su piel colgaba flácida sobre sus huesos deformados como un trapo mal ajustado. Los sirvientes informaban de que se arrastraba por el suelo antes que pedir ayuda, dejando un rastro de sangre de las llagas de sus rodillas. Su orgullo, incluso en la locura, no le permitía mostrar debilidad. Desarrolló una obsesión por el hielo. En el sofocante verano español, exigía cubos y cubos de agua helada. Bebía cantidades enormes y luego se echaba el resto sobre la cabeza febril. Los médicos, a quienes no se les permitía tratarlo, especulaban que intentaba enfriar el fuego de su cerebro para congelar la locura que lo consumía. El 24 de julio de 1568, un sirviente lo encontró inconsciente en un charco de agua helada. Tenía los labios azules y apenas respiraba. Lo llevaron a su cama. Pesaba tan poco que un solo hombre podía levantarlo. Durante horas estuvo entre la vida y la muerte, murmurando en idiomas que nunca había hablado, llamando a personas fallecidas hacía mucho tiempo. Luego, con una claridad asombrosa, abrió los ojos y pronunció sus últimas palabras coherentes. «Dile a mi padre que lo perdono». Nadie pudo decir si se trataba de un perdón sincero o de la venganza más cruel posible.
obligando a Felipe a vivir con esa misericordia. Horas más tarde, don Carlos de España murió. Tenía 23 años. La causa oficial fue una enfermedad natural. No se mencionó el encarcelamiento ni se reconocieron los meses de decadencia. El príncipe simplemente había enfermado y muerto, como a veces ocurría. La elaborada ficción comenzó incluso antes de que su cuerpo se enfriara. A las pocas horas de su muerte, aparecieron sirvientes con órdenes muy específicas. Todos los retratos de Carlos fueron retirados de las paredes del palacio. Sus pertenencias personales fueron reunidas y quemadas. Se recogieron y destruyeron las cartas en las que se le mencionaba. Los escribanos trabajaron toda la noche, editando cuidadosamente los registros de la corte para minimizar su presencia. El heredero al trono español estaba siendo borrado de la historia mientras su cadáver aún estaba caliente. Su cuerpo se estaba deteriorando, su mente se había apagado y su padre lo ignoraba todo. Carlos estaba a punto de morir, pero la muerte, al final, no sería su última humillación. El último acto de violencia de la corona contra él sería un acto de silencio total. Volvemos ahora a aquella fría noche de enero, pero ahora comprendéis el peso de cada paso, de cada respiración en aquella habitación. Cuando Felipe se plantó en la puerta con su armadura completa, no solo estaba arrestando a un hijo rebelde, estaba poniendo fin a una tragedia que se había escrito con sangre y huesos desde el principio. El arresto fue rápido, clínico. Carlos no opuso resistencia. Quizás no pudo. Quizás reconoció la futilidad. Mientras los guardias le ataban las manos, miró a su padre por última vez. Algunos testigos afirmaron que sonrió, otros dijeron que lloró. La verdad murió con él en aquella habitación de la torre 6 meses después. Pero la verdadera violencia llegó tras su muerte. Los escribas de Felipe trabajaron con la eficiencia de una inquisición, pero su objetivo no era la herejía, era la memoria misma. En cuestión de semanas, fue como si don Carlos nunca hubiera existido. Los embajadores que preguntaban por el príncipe se encontraban con escaleras vacías. Los registros de la corte pasaban de 1044 a 1569, como si los años de su vida fueran un espacio vacío. El funeral fue una obra maestra de la Erasia. Sin gran ceremonia, sin capilla ardiente, Carlos fue enterrado rápidamente, en silencio, con el mínimo ritual requerido para un príncipe. Su tumba no tenía más inscripción que su nombre y sus fechas. Incluso en la muerte se le concedió el reconocimiento justo para evitar el escándalo, pero no el suficiente para ser recordado. Felipe ordenó que se quemara toda la correspondencia sobre Carlos. Los retratos no solo fueron retirados, sino destruidos. Los lienzos fueron cortados y utilizados como leña. Los sirvientes que habían atendido al príncipe fueron reasignados a puestos lejanos o jubilados con órdenes estrictas de no hablar nunca de su servicio. La habitación de la torre donde murió fue sellada y abandonada al polvo. Las historias oficiales escritas durante el reinado de Felipe omiten por completo a Carlos o lo mencionan de pasada como un príncipe enfermizo que murió joven. No se hace mención alguna del arresto, el encarcelamiento ni la terrible decadencia. Por supuesto, tampoco se reconoce el papel del padre en la destrucción de su hijo. Felipe había cometido el asesinato perfecto, no de un cuerpo, sino de una historia. Pero no se puede matar una historia, no de verdad. 2 siglos más tarde, el príncipe olvidado comenzó a resurgir, no en las historias españolas, aún cuidadosamente controladas, sino en los escritos de los enemigos de España. Friedrich Schiller, el dramaturgo alemán, descubrió fragmentos de la historia de Carlos y no vio a un príncipe loco, sino a un héroe romántico aplastado por la tiranía. Su obra, Don Carlos, transformó al príncipe retorcido y cruel en un símbolo del idealismo juvenil, destruido por la edad autoritaria. Giuseppe Verdi tomó la ficción de Schiller y la puso en música. En su ópera, Carlos se convierte en un amante trágico, noble y condenado. El monstruo que obligaba a los zapateros a comer cuero, que asaba conejos vivos, que planeaba el patricidio. Todo eso desapareció. En su lugar apareció un mártir romántico, víctima de la necesidad política y de un destino cruel. La ironía es perfecta. Felipe ganó todas las batallas. Conservó su imperio. Controló la narrativa, borró a su vergonzoso hijo de la historia. Pero al hacerlo, creó un vacío que los artistas llenaron con sus propias versiones. El verdadero Carlos, retorcido en cuerpo y mente, fue olvidado. El Carlos ficticio, bello y trágico, se hizo inmortal. Incluso ahora, en los teatros de ópera de todo el mundo,
El público llora mientras las voces de los tenores se elevan a través del aras de Verdi. Lloran por un príncipe que nunca existió. Mientras que el verdadero Don Carlos, el niño rey devorado por dentro por su propia sangre envenenada, permanece verdaderamente olvidado. El rey Felipe ganó la batalla por el trono. Silenció a su hijo y borró su nombre. Pero al final, la historia de Don Carlos, el niño rey devorado por dentro, se negó a ser olvidada. Y es una historia que todavía se cuenta hoy en día.